Ok. Entonces, en esta parashá vamos a reflexionar sobre perspectivas de verdad, de emet, de ética. Mis fuentes para estas palabras fueron de las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch, de Shurim del Rabbi Akiva Tatz, del libro de la Rabbanit Yemima Mizrahi Speaks, del libro de Rabbi Wolbe on Humash y de artículos de la Rebbetzin Esther Jungreis. Y deseo que estas palabras sean Leilui Nishmat, mi abuelita, que ayer fue su yurtzeit, Rivka Bat Mordejai, de Tianina Bat Miriam, Sigal Bat Einat, Shoshana Bat Haya, Reina Malka Bat Yehuda, Shlomo Ben Doret, y Zichrono Libraja. Y por la refuá shlema de Gitul Bat Esther Miriam, Rachel Bat Ziona Tehila, Sara Elisheva Bat Hana, Dana Bat Polet y Dana Bat Rebeca y todos los enfermos de Am Israel. Ok, en esta parashat Shelach vamos a enfocarnos en esa perspectiva de verdad. ¿Okay? En aquel entonces, en el desierto, sin el uso de Waze, la Torá que hizo, la Torá estimó que el viaje a Mitzrayim, de Mitzrayim hacia Eretz Israel, debía haber tomado 11 días. Pero en Parashat Shelach, esos 11 días se convirtieron en una ardua caminata de 40 años enteros. Y la verdad es que ese viaje no duró 40 años. Ese viaje ha sido por miles de años. Y todavía estamos caminando a casa. Seguimos en ese camino a Eretz Israel. En esta parashá, el pueblo judío, ¿qué hizo? Llegó al borde, al límite con Eretz Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, Hashem quería que nosotros entendamos con mayor claridad cuáles son los objetivos de nuestra misión divina y cómo quiere que la llevemos a cabo. Entonces, por eso, guió a Moshe y Moshe consideró apropiado enviar meraglim, espías, exploradores para indagar cuál sería la mejor manera de conquistar la tierra, de conquistar Eretz Israel. Y perdón por la interrupción, pero bienvenido a mi tío Moisés, que esta es la emoción más grande de hoy y del año. Te quiero mucho, tío. Doris, no tengo audio ni video. Yo pensó que así, enviando espías, el pueblo iba a estar... Un momento que estoy Cindy, ¿ya iniciaste? Ya inicié. Estoy iniciando en punto, pero no sé cómo... No los puedo silenciar. Ok. Nada más pongan mute en sus teléfonos. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Envió meraglim, ¿ok? No oigo ni exploradores nada. para indagar cuál sería la mejor manera de conquistar Eretz Israel. Y pensó que así el pueblo iba a estar más entusiasmado de conquistarla. Dile, Doris. ¿Y qué pasó? Cuando los meraglim regresaron de su espionaje, estaban desconcertados. ¡Qué tierra! Es aterrador. Los gigantes viven allí. Y el error de los espías consistió en ir más allá de su misión, en sacar conclusiones a partir de lo que vieron. Nos explican que ellos eran grandes hombres, ellos eran los grandes hombres de la nación y por eso fueron escogidos para ir. Pero sacaron conclusiones por su grandeza y su lógica, por su gran inteligencia y su juicio de lo que vieron con su gran capacidad solamente lógica, no con la ética de la confianza y la grandeza de lo que Dios les estaba mandando a hacer. Ese lashon hara sobre Eretz Israel que hicieron los meraglim, ¿qué hizo? Dejó a un lado su meta sagrada, su goal. ¿Y qué hicieron? Se desapegaron de la fe para apegarse únicamente a lo racional. Moshe solo les pidió que viajaran y vieran cómo conquistar la tierra.
No les preguntó si se podía conquistar. Esa no era la pregunta. ¿Y qué sucedió esa misma noche después de que los espías contaron lo que habían visto? Toda la nación lloró toda la noche. Y la noche en que protestaron porque no querían entrar a Eretz Israel, ¿saben qué fecha era? Ese era el día de la fecha de Tisha B'Av. ¿Y qué les dijo Hashem? Hashem les dijo, ¿lloraste en vano? Ahora estableceré ese día como un día de lágrimas por generaciones. Es muy duro. Y de los Meraglim aprendemos que aun cuando nosotros usamos nuestro entendimiento para cumplir nuestra misión en la vida, debemos tomar en cuenta y tener en cuenta que lo hacemos porque Hashem así lo quiere y que lo estamos haciendo por Él. Y así es como tenemos la certeza de usar nuestro intelecto con el único fin de llegar a la verdad objetiva y absoluta que es Hashem. Cuando los espías regresaron, dijeron, nos sentimos como insectos frente a ellos y así fuimos ante sus ojos. Por haberse sentido como insectos ante ellos mismos, también los otros los tomaron por insectos. Eso significa que así como uno se ve, así te perciben los demás. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres verte? Pero nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible que miembros de la nación que estuvieron en el Sinai y escucharon directamente la voz de Dios, directo de Dios, se vieran a ellos mismos como insectos? Una y otra vez nuestros padres nos contaron cómo incluso en la oscuridad brutal y deshumanizadora de los campos de concentración, los judíos de fe nunca olvidaron su obligación y le agradecieron a Dios a diario por el regalo de la Torá. Sin importar cuántos adjetivos le gritaban los nazis, ellos se erguieron fuertes y orgullosos con el Shema Israel en su. Vivimos en una generación que carecemos de orgullo judío, al igual que los espías entonces. En lo que respecta a nuestro judaísmo, muchos nos estamos viendo como insectos. Muchos ignoramos la chispa divina de nuestra neshama, de nuestra alma. Y el regalo de la Torá, que es nuestro regalo, nuestro legado legítimo. ¿Te ves como Yehudí? ¿Cómo honras tu alma Yehudiá? ¿Y cómo se ven a sí mismos tus hijos? El intelecto, la lógica, no es tan hábil cuando nos imbuimos en lo sagrado, en lo divino, cuando estamos cerca de Hashem. Porque al fin y al cabo, la lógica, que es ese criterio que define lo que es sensato y lo que no, y ojo, es lo que le pedimos a Hashem días en nuestro rezo, tener lógica, tener perspectiva, tener claridad. Pero la lógica en sí mismo es una creación de Hashem, de Dios, quien está infinitamente más allá del intelecto. Entonces, para acercarnos a quien nos creó y a quien creó el intelecto, necesitamos de un sentido que está más allá del intelecto. Y este sentido se llama emuná, fe. Si yo pudiera comprender, si yo pudiera observar toda la película, todo el plan de Dios, no necesitaría de la fe. El poder de la fe es que alcanza más allá de los límites de nuestra mente finita, limitada.
Y la fe trata de pasar los límites de esa razón, de esa lógica. Si tu creencia se basa en lo que te parece razonable, en lo que encuentras más gratificante, en lo que mejor se acomoda al concepto de ti mismo, entonces, de seguro, temerás a cuestionar lo intelectual. Y tu actitud será subjetiva y sobornada, depende de las situaciones. Sin embargo, cuando tu fe no se basa en tu yo subjetivo, sino en la verdad de Hashem, en la verdad absoluta, entonces no tienes miedo de cuestionar. Abraham Avinu también cuestionó. No es malo cuestionar. Solo la fe verdadera puede cuestionar y ser realmente objetiva. La definición más simple de emuná, de auténtica fe, es tener una verdadera relación con Hashem. Es hablarle, es preguntarle, es gritarle, llorarle. Es reconocer que Él es todo y todo lo que estamos haciendo lo hacemos por Él. Y nosotras como mujeres tenemos esa necesidad de dignidad interior y de apegarnos a la fe. Y por eso es que nos entregan mitzvot que requieren de emuná, de fe. Las mitzvot de la mujer no siempre tienen una explicación visible, requieren de emuná. Y es por eso que somos las encargadas de construir la fe judía, de construir la fe en nuestro hogar. Y es por eso que un hijo es judío si viene de un vientre judío. El Zohar declara, Ihu emet, vihi emuná. El hombre, él, es verdad. Y ella, la mujer, es fe. La verdad es una dimensión masculina y la fe es una dimensión femenina. Dios no es masculino ni femenino, pero Él tiene esas dos formas de emanación. La masculina, que es más agresiva, de acción, y la femenina, que es más sutil. Y para que un ser humano lleve adelante su vida, debe tener energía. Estoy viendo cómo silenciar, pero no estoy pudiendo silenciar. Ya, lo logré. ¿Y por qué? El ser humano tiene que tener esas dos formas de energía. El poder de la fuerza y el poder de la delicadeza. El poder de dar y el poder de recibir. La energía masculina es lo que hacemos. La energía femenina es quienes somos. Por naturaleza, el hombre es más orientado hacia lo exterior, a conquistar el mundo exterior. Una mujer suele encarnar ese ideal de dignidad interior. Y por eso es que nuestras mitzvot siempre envuelven delicadeza interior. La sociedad, por momentos, confunde esa sutileza y la llama debilidad. Pero para cumplir nosotras nuestra misión como mujer judía, sabemos muy bien que debemos llenarnos de coraje y de valor para estar siempre bien enfocadas y firmes en nuestros objetivos. Porque la voz fuerte y firme de la mujer no es la fuerza física. Esa voz fuerte es la que resuena desde adentro. Y si analizas en forma cuidadosa la historia de nuestro éxodo, verás que la verdadera fuerza redentora fue la fe, la emuná de las mujeres. Y hoy la historia se repite. Hashem recuerda nuestra actitud de cómo lo seguimos en el desierto, en una tierra inhóspita. Y recuerda a las mujeres guiadas por Miriam cantando, atravesando el Yam Suf. Y recuerda nuestro esfuerzo por arreglarnos y embellecernos en Egipto. En Egipto con lo difícil que era.
para conquistar a nuestros esposos y continuar la descendencia. Él nos recuerda aferrándonos a Hashem, con Hashem a nuestro lado, encontrando la belleza en la vida difícil que pasamos, con fe, con esperanza. En lugar de un vacío total, Hashem lo que planta es esperanza. Pero primero debemos permitirle entrar en nuestro corazón, como lo hicimos entonces en el desierto. En toda la Parashat Shelach no encontramos ni una referencia a una sola mujer. Venimos hablando de la importancia de la mujer, y en la Parashat Shelach no, ni una sola vez mencionan a una mujer. ¿Y quieren saber por qué? Porque lo que pasó se trata de hombres, de sus lágrimas y de su castigo. Las mujeres, nos dice Rashi, que no compartieron ese destino, quienes Hashem condenó a morir en el desierto en vez de entrar a Eretz Israel. Porque las mujeres amaban la tierra. Ellas se apegaron al amor. Ellas se apegaron a la fe. Imagínense esas mujeres, qué especiales, qué altura, qué emuná, qué espiritualidad. Ellas fueron las que dijeron, sí, queremos volver a casa y no tenemos miedo de entrar a Eretz Israel. Hablemos del poder de la mujer, de esa fortaleza de la mujer, esa que no es la fuerza física, esa que es una fuerza ligada al entendimiento de lo que es Emet, de la verdad, a esa fe que resuena desde adentro. Y eso es lo que le da el coraje de caminar regreso a casa, incluso cuando está tan lejos. Cuando nos arrojan así tan lejos, como no somos muy distintos como un yoyo, ¿saben? El yoyo. Bueno, esta generación no sabe solo de tecnología, no, creo que no tienen idea de lo que es un yoyo. Pero imagínense qué aterrador que te arrojen hacia lo lejos durante 40 años o, como dijimos, durante miles de años. ¿Qué puedes hacer una vez que se lanza el yoyo? Tienes la oportunidad de enrollar lentamente la cuerda hacia atrás y acercarte. Y en el sentido espiritual, el primer paso para acercarte es darte cuenta de cuán lejos estás. Y Parashat Shelach es la cuerda de ese yoyo. Mucho antes de que los yoyos se hicieran populares, el Midrash ofreció una parábola parecida y compara a la nación a una persona que se está ahogando en aguas profundas. ¿Y qué pasa? Cuando se le arroja una soga, el rescatador le dice, sujétate firmemente esta soga y por favor no la sueltes. Si la sueltas, te arrebatan la vida. También nosotras tenemos un hebel, una cuerda que debemos sujetar con fuerza durante nuestro largo viaje a casa. La palabra hebrea hebel, cuerda, es el acrónimo de 3 cualidades de la mujer. Y estas 3 cualidades están tan bellas, tejidas, entrelazadas, que forman una cuerda. Y miren cuáles son. Jibá, que significa afecto, amor. Bejí, lágrimas. Y Lashon, el habla. Y como saben, lloramos en Tisha B'Av porque lamentamos la destrucción de los templos. ¿Y saben por qué se destruyó ese edificio de belleza y de santidad?
Por 3 razones. Porque no había amor, no había afecto fraternal entre los Yehudim. Porque lloraron en vano cuando los espías regresaron con su informe negativo. Y el tercero es porque los Meraglim habían hablado mal contra Eretz Israel. Jibá, amor, Bejí, lágrimas, y Lashon son el Hebel, la cuerda. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos para finalmente llegar a casa? Debemos aferrarnos a un Hebel, a una cuerda, a la cuerda del amor, a la cuerda de las lágrimas reales, a la cuerda del discurso positivo, por las cuales nosotras las mujeres somos bien famosas, ¿ah? Amor. ¡Wow! ¿Cómo amaba la mujer la tierra? ¿Y saben por qué? Porque la mujer es amor. El hombre da amor. La mujer es amor. Y si pensaban que eres la única mujer, o si tú pensabas que eres la única mujer que disfruta un buen llanto, nuestros sabios ya han establecido que las mujeres son conocidas por sus lágrimas. No eres la única. En eso somos todas iguales. Y nuestra lengua. 9 de las 10 porciones de discurso, o sea, del habla, nos fueron enviadas a nosotras cuando se creó el mundo. Entonces, aferrémonos a nuestras 3 habilidades únicas para finalmente llegar a casa. Y no digo únicas como que son todos, sino que son únicas. Cuando amamos más, cuando lloramos más lágrimas reales y cuando nos esforzamos por lograr la pureza del habla, llegaremos allí. Y ese poder está en nuestras manos. Que agarramos bien la cuerda. Y hablando de manos, les voy a compartir esta historia. Justamente durante la semana de Parashat Shelach, la Rabbanit Yemima Mizrahi, el año en el que escribió su libro, este libro Yemima Mizrahi Speaks, de un joven que estaba visitando en Israel, venía de Estados Unidos. Ella tenía un poquito más de 30 años. Y compartió con ella que estaba pasando un momento muy difícil, que estaba enferma con la majalá, con un tumor en el cerebro que no se podía extirpar. Y le dijo, Rabbanit, estaré en el Hotel Waldorf Astoria y antes de irme, realmente le ruego si pudiera venir a verme y darme un poco de Jizuk. Jizuk es fortaleza. La Rabbanit, por supuesto, apenas entró en el hotel, la reconoció de inmediato. Y dice que la reconoció porque sus ojos la miraban y su dolor se veía con esa búsqueda de fuerza, se veía a flote. Mientras estaba caminando hacia donde ella, pensaba la Rabbanit, ¿qué puedo decirle? ¿Qué puedo hacer? Cuando se sentó a su lado, ella le compartió lo doloroso que fue para ella cuando sus manos de repente dejaron de moverse. La Rabbanit menciona que tenía unas manos hermosas, pero estaban completamente inmóviles. ¡Wow! ¿Cómo quería esa niña aferrarse a la cuerda que la llevaría a casa, pero no tenía fuerza en sus manos? Entonces la Rabbanit le dijo, mi amor, digamos Eshet Hail juntas. Este cántico está lleno de referencias a las manos de ¿quién? De la mujer de valor. Yadeja, Kapeja,
Y más, le dijo. Se le recitó. Todos los días cuando la cantes, di, Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Para qué quiero mis manos? Quiero ser una mujer de valor y para eso quiero mis manos. Entonces le dijo la rabanita, escucha, querida, Parashat Shelach habla sobre la mitzvah de Jalá. Levanta las manos y amasa jalot esta semana. Muéstrale a Hashem las jalot que has hecho para él. La muchacha le agradeció cálidamente y su esposo no paraba de llorar a su lado. Cuando la rabanit se fue, se dijo a sí misma, Yemima, ¿qué fue esa cantidad de shtuyot que le hablaste a esta niña? ¿Dónde está tu segel? Si tan solo he hecho una mirada a los registros médicos, a lo que dicen los médicos, ¿cómo le dije eso? ¿Estás loca? Una mujer valiente, hornea jalot. ¿Cómo puede ella hacer todo lo que le dije? Fue entonces cuando en mi desespero llegaron a la mente las sagradas palabras del Pri Tzadik, que dice que cuando la vida es realmente aterradora, lo aleino que nunca sepamos de esto, uno debería dejar de ser tan inteligente y dejar de buscar en tantos registros médicos. Si esta mujer solo sigue la lógica y vive de acuerdo con los resultados de las pruebas, ¿qué pasa? Moriría en el acto, así como los meraglim. Las letras finales de la parashat dicen, de la parashat Shlach Lecha Nashim, como dice así, envía hombres por ti, se deletrea Jajam, inteligente. Y los espías eran increíblemente brillantes. Y por eso fue que vieron una tierra aterradora. Ellos dijeron, de ninguna manera en el mundo, según la lógica y según mi lógica, podremos conquistar este país. Nunca. La lógica a veces nos puede matar. El miedo nos puede matar. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando tienes miedo? Ante enfermedades, ante el coronavirus, ante la situación en que estás. Toma todo ese miedo y tradúcelo en simple irat shamaim. Temor ¿a quién? Al cielo. Temor a Hashem. Simplemente habla con Hashem y dile, Ribono Shel Olam, me pusiste en un lugar aterrador. Ayúdame, por favor. Dependo solo de ti. Primero viene ese profundo deseo de conectarse con Hashem y hacer su voluntad, con emuná. Y luego la jochma, la inteligencia lo seguirá. Pero primero está el deseo con emuná. ¿Y qué nos recordamos cada mañana en nuestro rezo? Reshit jochma irat Hashem. Lo que precede a la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios. Y solo después de eso sigue el Sehel Tov Lejol Sehem, el buen entendimiento. Sí, bellas mujeres, por supuesto que hay un lugar para la lógica y para la sabiduría en nuestras vidas, y a eso aspiramos, y a eso llevamos a nuestros hijos, y a eso los empoderamos. Y rezamos por eso, rezamos por un criterio correcto, y rezamos por visión, y rezamos por claridad, rezamos por entendimiento para manejar las situaciones, rezamos por entendimiento para manejar nuestras emociones, rezamos por biná. Pero cuando el miedo entra a tu mente o en tu corazón, la sabiduría vive en tu irat shamaim, solo temiendo al cielo.
Ahora comentemos sobre uno de los Meraglim, Caleb, y cuál fue su gran mensaje. Cuando todos los Meraglim eran pesimistas, ¿saben qué dijo él? Él dijo, sí podemos. El Rebbe de Piaseczna, el Aish Kodesh, él conoció muy de cerca el miedo. Él se paró frente a cientos de sus talmidim durante el Holocausto. Muchos de ellos ya habían perdido a sus familias y otros obviamente tenían el miedo aterrador en que llegara ese día en que ellos también se unieran a ese duro destino. ¿Y qué les dijo él? Les dijo, Talmidim, miren en Parashat Shelach, miren las palabras de Caleb ben Yefune, el espía que se paró ante la nación asustada y les dijo, ascenderemos, prevaleceremos. Vamos a entender, dijo el Rebbe. El informe de los espías se basó en la lógica, en el sentido común. Los habitantes de la tierra eran duros, rodeados de muros duros y fuertes. Entonces, ¿por qué Caleb discutió con sus testimonios? ¿Él lo vio? Caleb lo hizo precisamente para contradecir a los que perdieron la emuná, a los que perdieron esa esperanza solamente por la lógica. Así como estos casos, es igual a cuando nosotros decimos, ¿y no lo ves? ¿No ves la condición en que se encuentra tu hermano? Así no se va a salvar. Y ese muchacho, con todo lo que ha vivido, ¿cómo se va a poder encaminar en la vida? Jamás. ¿Y ella? ¿Cómo va a estar sana? Mira los registros médicos. ¿Cómo pueden traer así a un niño a este mundo? ¿Cómo va a poder ella encontrar su shidduch con esos antecedentes y todo lo que la rodea? Esa voz que acabamos de escuchar, esa voz perversa, es la de la lógica que retiene a la salvación. Las palabras del Aish Kodesh son invaluables. Él dice, cierren sus oídos a las palabras de la lógica y háblalos del mensaje atemporal de Caleb, que resultó ser correcto. La prueba de emuná no es cuando el camino está despejado. Por el contrario, la prueba de emuná es cuando las posibilidades de salvación son desafiadas por la lógica. Y ahí la persona debe decir, sí, todo es verdad. Son habitantes duros, rodeados de muros duros. Sin embargo, creo y sé que Hashem está más allá de la naturaleza. Él ayudará y perseveraremos. ¿Saben que la parte de la Torá, que es una de las más aterradoras, como es esta, es también la parte de la Torá con más segulot? Los segulot son hechos que desafían la lógica. No hay casualidades. En el sentido popular, la palabra segulá se refiere a la palabra o a esos actos específicos que tienen como propósito de algún modo ayudar a un remedio o a la curación de algo de salud o de algún problema, ya sea en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Ahora, las segulot no se tratan de palabras mágicas ni tampoco de actos de magia. Y lo importante de una segulá no es el acto mismo. Lo importante de una segulá es la emuná, la fe y esa confianza que la persona tiene en Hashem al hacer la segulá.
Y eso es lo que hace que el suceso ocurra o se dé. Las segulot son medios que ayudan a la persona a relacionarse en una forma más profunda con Hashem. Y es por eso que la mayoría de las segulot son realmente rezos. Hay otras segulot que tienen como un fundamento médico. Pero vamos a hablar de la segulot de esta parashá, que son segulot que desafían la lógica y realmente lo mencionan en una parashá que está debatiendo con la lógica. Primero están los tzitzit. Sandra, si estás por ahí, escúchalo. Sandra, una niña muy especial que esta semana dio un shur precioso y justamente mencionó los tzitzit, así que esto va para ti. Hashem nos ordena, Uritem oto ushartem et kol mitzvot Hashem. ¿Qué significa? Y cuando los veas, los tzitzit, recordarás todos los mandamientos de Hashem. Después está otra segulá, que es la mitzvah de Jalá. Y la tercera segulá en la parashá es visitar Kibrei Tzadikim. Kibrei Tzadikim son las tumbas de los tzadikim, donde están enterrados. Y como vimos en los viajes de los espías, a través de la travesía en Eretz Israel, aunque todos los espías viajaron al sur, ¿qué hizo Caleb? Caleb fue el único espía que decidió llegar a Hebrón. ¿Y cuál era el propósito? Él se desvió hacia donde están enterrados nuestros Abot, hacia Meharat Machpelah, para que los otros espías no lo puedan convencer de unirse a su plan. Espera un momento, dijo Caleb. Le dijo a sus amigos espías. Encontré aquí un kever y quiero pasar unos minutos aquí. Los espías, en su lógica, no podían entender cuál era la importancia de pararse frente a una lápida en medio de su misión. Y después de todo, estaban en una misión muy importante. Y esta parashá menciona que quizá esta segulá fue lo que le dio a Caleb esa fuerza notable para permanecer firme en su emuná, en su yahol nujal, que significa ese sí vamos a poder, ese sí lo vamos a lograr. Y quizá por eso él fue uno de los sobrevivientes que no falleció. Encontramos que todas estas mitzvot y todas estas segulot se centran alrededor de un concepto. Todo se centra alrededor del concepto del anhelo, de anhelar algo, de anhelar una situación. La mitzvah de tzitzit, por ejemplo, sirve para despertar un anhelo hacia Hashem. Uritem oto ushartem. Y cuando los veas, el tzitzit recuerda. Nuestros sabios explican que cuando un hombre tiene ganas de pecar, tan pronto como ve el tzitzit, siempre recuerda a quién debe anhelar. Ahora, hablemos de algo nuestro. Y la mitzvah que encarga la emoción del anhelo, que es Jalá. Dice, de tu masa distribuirás una porción, lo primero de todo lo que hagas. El Rebbe Nosson, el discípulo del Rebbe Nachman, habla de la belleza intrínseca de esta mitzvah. En nuestro galut, en nuestro largo galut, él describe que hemos estado experimentando un dolor no contado de muchos tipos. Y el hombre tiene ese dolor y ese deseo natural de ser anhelado, de ser apreciado, de ser aceptado. Y lo buscamos en cada relación. Pero, ¿cómo nos lleva este anhelo a esa existencia sustancial? El Rebbe nos explica que encontramos la respuesta en la mitzvah de Jalá.
Y esencialmente la razón aparente de la mitzvah no se aplica hoy en día. Porque en los tiempos del Beit HaMikdash, cuando el Cohen recibía nuestras ofrendas de Jalá, como uno de los regalos por su servicio en el templo, ok, en esa época tenía un propósito. Pero ahora, ¿por qué nuestros sabios nos ordenan que mantengamos esta práctica, esta segulá, incluso ahora que ya no hay más servicio en el templo? El Rebbe Nosson enseña que a través de la mitzvah de Jalá, la comida experimenta una modificación. Al realizar la mitzvah, nos llenamos nosotras de un anhelo por el servicio de los Kohanim en el Beit HaMikdash, y por hacerlo y por servir y por la redención final. Y esto eleva la comida a un nivel de inmensa santidad. Y por esta razón él señala que no hay un shiur de oraita, o sea, no hay una cantidad o una medida fija dada en la Torá con respecto a cuántas halá se debe distribuir. No hay un shiur, no hay una medida para anhelar, no hay una medida mínima para desear. Todo el propósito de Jalá es despertar nuestro anhelo, hasta nuestro anhelo de cómo encaminamos nuestro hogar. El pan representa la forma en que alimentamos nuestro hogar con kashrut, pero también kashrut espiritual, también esa supervisión espiritual, esa supervisión de una madre hacia sus hijos, hacia el buen camino para sus hijos. Esa supervisión que tiene que ver con la luz que nosotras queremos que rodee nuestro hogar. Y la plenitud de un judío es su razón, su voluntad, su deseo. Y es una manifestación de su anhelo de su alma de estar cerca de Hashem. El anhelo, como cualquier otra emoción, puede ser bueno o puede ser malo. Y cuando una mujer se para frente a su masa de jalá y experimenta un verdadero anhelo, un anhelo por salvación, por la salvación de sus compañeros judíos y por todas las bendiciones que anhela para todos los que pide, ya sea por sustento, por salud, por pareja, Shalom Bait, por todo. Ella eleva ese pan a un nivel tan exaltado que llena con bendición al cuerpo de aquellos que prueban y que disfrutan su jalá. El fundamento de la mitzvah de jalá, que es mencionada en esta parashá, es esencialmente una rectificación del pecado de los meraglim. Hashem les dijo, ok, si no pueden verse viviendo en esta tierra bendita, ok, puedo escuchar eso. Pero ni siquiera anhelarlo. Un yehudí siempre debe anhelar. Y al hacer jalá, anhelamos que se tome ese trozo de jalá que apartamos, como si hubiésemos elevado un sacrificio, como en la época del Beit HaMikdash. Y eso perdonaba todos los pecados. Y anhelamos que ahora se nos perdonen a nosotros todas nuestras faltas. Y anhelamos poder cumplir con los días de Yom Tov, con los días de Shabbat, en compañía de todos nuestros cercanos. ¿Cómo anhelamos ahora en la cuarentena poder abrazar a todos nuestros cercanos y besarlos después de decir la braja del pan? Y anhelamos poder alimentarnos física y espiritualmente. Anhelamos protección. Y eso es lo que Hashem no entendía que ellos no hicieran. No entendían cómo no podían anhelar. A veces experimentamos miedo a lo desconocido, miedo sobre los días del Mashiach,
miedo sobre la vida después del compromiso, miedo sobre tomar decisiones importantes. Está bien tener miedo, pero nunca debemos dejar de anhelar. Nunca dejes de anhelar la máxima cercanía con Hashem, porque esa es la salvación. Eso es lo que hace que la segulá sea real. Eso es lo que te acerca a la bendición. Y la vida podría volverse muy cómoda en este galut, la verdad. La gente en la soleada casa de verano o en la acogedora cabaña de invierno, donde sea que estén. Pero ahí están esos. Pero ¿dónde está el anhelo? ¿Dónde está el deseo de cercanía con Hashem? ¿Dónde está el anhelo de habitar finalmente en nuestra tierra, en Eretz Israel? ¿Dónde está el anhelo de vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas? ¿Dónde está el anhelo de que pase esta cuarentena para de verdad hacer un cambio? De amasar tu masa para rezar por él con anhelo, para anhelarlo. Hagamos algo al respecto. Y ese será el ticún de la rectificación del pecado por el que hemos estado llorando durante tantos años. Y las mujeres tenemos la cuerda en nuestras manos. Shlach lecha nashim. Envía a los hombres, por favor. Con este episodio de los espías, justito después de ese lashon hara de Miriam, por lo que fue castigada con Sarat, Rashi explica que los espías vieron lo que le sucedió a Miriam, pero ellos no aplicaron el musar, no aplicaron la ética. La Torá, luego, cuando se refiere a estos espías, los menciona como grandes personas, pero viene Rashi, citando a Hassal, el Rabanim, y se refiere a ellos, a los Meraglim, como Reshaim, como malvados. ¿Y saben por qué? Porque no tomaron el incidente en serio, con ética, con musar. Y para definir qué es musar, tenemos que comprender que no solo se pretende que nosotros todo lo que vemos y todo lo que observamos, lo veamos y ya. Sino que también se supone que debemos aprender algo de todo lo que vemos. Ya ni se diga hacer, aprender. Una persona puede relacionarse con los eventos actuales de dos maneras diferentes, ¿ok? Una persona puede pensar para sí mismo, uy, qué terrible escuchar sobre todas las guerras y todo el sufrimiento que está ocurriendo en el mundo. O, alternativamente, una persona puede ver estos eventos desde una perspectiva más personal, desde una perspectiva de ética, y decir, soldados y civiles están siendo asesinados y heridos. ¿Cómo me afecta esto y qué estoy haciendo yo sobre la situación? Este segundo enfoque es la perspectiva de musar, de ética por la Torá. Y lo que nos quiere decir es que una persona también debe acercarse al aprendizaje de la Torá a través de sus ojos de musar, como este segundo enfoque. Porque es posible que haya gente que aprenda toda la Torá y que no le afecte en lo más mínimo su estilo de vida. Puede que haya estudiado los diferentes conceptos, las diferentes halajot, pero puede que estos conceptos no hablaran con él, ni él se relacionara con ellos. Sin embargo, a través del estudio de musar, de la ética, uno se acostumbra a relacionarse personalmente con todo lo que estudia, con todo lo que le pasa, con los conceptos y a querer internalizar esas ideas que acabo de escuchar y a querer aplicarlas a la vida. Y deja de verlo simplemente como unas clases interesantes
¡Ay, qué bonito que habla! Para querer aplicarlo desarrollando esa emuná, esa fe. Y la Torá nos dice que sin el estudio constante de Musar, de ética, uno no se ve afectado a nivel personal por lo que le sucede a tu alrededor, por lo que le pasa a los demás. Ni siquiera que acabas de ver que a Miriam le acaba de dar Tzara. Rashi nos dice que una persona así, no importa cuán grande sea, se conoce como Rasha. Porque de nada sirve la teoría si no la aplicas en tu vida. Y que unos pocos minutos al día de estudio de Musar pueden cambiar nuestra perspectiva y de hecho nuestra vida. Y hay veces que no tenemos elección o nos sentimos sin elección. Como mencionamos antes, cuando se narró lo que pasó con los espías, Rashi explicó que Caleb fue el único espía que llegó a Hebrón. Y a propósito, él se desvió hacia donde están enterrados nuestros Abot, en Meharat Machpelah, para que los otros espías no lo convencieran de unirse a su plan. Ahora, es difícil de entender, por un lado, ese brío de Caleb, ¿no? De desviarse, si él estaba consciente de que lo que los espías estaban tramando, él sabía que él no quería unirse a ese concepto, él no estaba de acuerdo. Entonces, ¿por qué no podía simplemente decir que no está de acuerdo con su plan y ya? ¿Por qué él sintió la necesidad de visitar Meharat Machpelah para rezar, para lograr que eso que él ya tenía claro y ya tenía determinado, que era la acción adecuada, no desviarse? ¿Por qué su resolución firme no fue suficiente para evitar ser atraído por un complot? Y la respuesta es que uno nunca debe confiar en su propia vejirá, en su propia elección. ¿Cuándo? Cuando estás frente a la posibilidad de transgresión. Ya que nunca puedes estar seguro de que tomarás la decisión correcta. Y hay muchas probabilidades de caer. En cambio, siempre debe uno verse a sí mismo como si no tuviera vejirá, como si no tuviera elección en absoluto cuando se trata de una mitzvah. Mitzvah, no hay elección. Y ciertamente hacer la mitzvah, al hacer la mitzvah, se rendirá ante la verá. Y esa mentalidad lo empujará a hacer todo lo que pueda para evitar caer en una situación de problemas en primer lugar. Y nos ayuda a ponernos cercos de protección. Caleb no quería confiar en su propia resolución, esa resolución de no unirse a los amigos. Y por lo tanto rezó por ayuda de Hashem, por ayuda celestial, para no ser persuadido. Y a menudo lo vemos solo como la historia de Caleb, allá lejana. Pero a veces visitamos ciertos lugares o nos asociamos con ciertas personas o traemos ciertos artículos a nuestros hogares que pueden causar un daño espiritual. ¿Y qué hacemos? Disculpamos estas acciones con la creencia de que yo no me voy a afectar. Mi hogar no se va a afectar. Con nuestra firme moral y toda mi educación y toda mi preparación, no nos vamos a afectar negativamente. ¿Y cuántos casos no hemos visto de niños tan afectados por el exceso de aparatos electrónicos, por el exceso de dinero, por exceso de libertad, por falta de cercos, por falta de límites? Ese no es el enfoque adecuado. Porque nuestra abodá, nuestro trabajo hacia Hashem, es hacer todo lo posible para asegurarnos de que no tengamos que enfrentar un nisayón,
una prueba en primer lugar. Ahora, analicemos cómo se aprovecharon los Meraglim con la verdad. Los espías dijeron, llegamos a la tierra y de hecho fluye con leche y miel, mana con leche y miel. Sin embargo, los nativos son poderosos y las ciudades están fortificadas y la tierra devora a sus habitantes y todos los que residen ahí son gigantes. Pero si querían pintar una imagen tan triste, ¿por qué dijeron, de hecho, la tierra mana con leche y miel? Y Rashi explica que algo falso no tiene al menos una cantidad, o sea, algo que no tiene absolutamente nada de verdad, que no tiene nada, ni una cantidad de verdad, no se puede soportar por sí solo. Y los espías mencionaron a propósito algo verdadero sobre la tierra prometida para que se creyera el resto de sus mentiras. Hazal dice que Sheker, que es mentira, no tiene la capacidad de soportarse por sí sola. No se sostiene. Porque el Sheker no es una realidad y no se puede convertir en realidad. Pueden pasar 10, 20 o incluso 30 años antes de que se demuestre una mentira falsa, pero eventualmente la verdad se aclara. Todo cae por su propio peso. La única posibilidad de que sobreviva una mentira es si se apoya en la verdad. Y Hazal nos dice que Mashiach llegará en una generación que es completamente justa o completamente malvada. Ok, podemos entender por qué una generación completamente justa debería merecer la llegada del Mashiach. Pero ¿por qué Mashiach se revelaría a una generación llena de engaños? Rav Yeruham Leibovitz explica que en una generación en la que no hay lucha por los valores de verdad, de emet, que no hay verdad, ese sheker, la mentira, se probará fácilmente. Y así se elimina automáticamente, facilitando la llegada de Mashiach. Y hasta cierto punto, este concepto se ha convertido en la realidad nuestra, de nuestros días. En las últimas generaciones ha habido como muy marcado en Yehudim que han regresado a sus raíces, o sea, que han hecho teshuvá. Ha habido un verdadero movimiento de teshuvá. Y la falsedad que abunda en la actualidad es demasiada. Hay demasiada mentira, demasiada amoralidad, demasiada falsedad que no se sostiene sobre ninguna verdad eterna. Entonces, por eso es que la gente hoy en día y toda la gente que está haciendo teshuvá puede ver la verdad de la Torah de Hashem brillando en su esplendor. Y a menudo, como en el caso de mi familia, que a raíz de un accidente de tránsito muy grave, nosotros hicimos teshuvá. Hay gente que hace teshuvá después de experimentar lo que creemos que es como la mano fuerte de Hashem, lo que creemos que es un castigo. Y puede que olvidemos que Hashem es nuestro Padre y que Él nos creó y nos ama así con devoción infinita. Y su compasión está con nosotros hasta en el accidente. Que sus castigos no son aflicciones, sino correcciones. Y a veces son mensajes, son alarmas, son despertares. Esta enseñanza es sumamente obvia en nuestra Parashat Shelach. El pueblo despreció ese magnífico regalo de Hashem que era Eretz Israel, entrar a Eretz Israel. Y exigieron enviar espías
Como era de esperar, los espías regresaron con un informe desalentador y llenaron de terror y temor a los corazones del pueblo. Un miedo que los llevó hasta pedir regresar a Egipto. Estaban dispuestos a regresar a Egipto. Y Hashem, que conoce así nuestras maquinaciones en nuestra cabeza y en nuestros corazones, vio el futuro y protegió a su pueblo, incluso en su momento de desgracia. Él permitió que estos espías exploraran toda la tierra en solo 40 días, que era algo imposible en esos tiempos. Y Dios les dio a esos espías una super velocidad. ¿Por qué? Para minimizar el castigo. Porque miren esto, por cada día que los espías emplearon para explorar la tierra, la nación debió pasar un año en el desierto. Los 40 días de exploración se convirtieron en 40 años de vagar por el desierto. ¿Y qué pasó? Lo vemos como un castigo. ¿Pero qué pasó durante ese tiempo? La nación volvió a nacer y expió por los pecados de los espías. Y aquí hay profundas lecciones que debemos recordar. Cuando vivimos en tiempos difíciles y vagamos por nuestro propio desierto, por nuestro vacío interno, debemos reconocer que esta experiencia es un llamado de Hashem y que ese accidente de carro que nosotros tuvimos fue un llamado de Dios, un desafío para crecer y para reconocer nuestro objetivo supremo y nuestra misión en esta vida. La Rebbe Esther Jungreis solía aconsejar a quienes enfrentaban pruebas muy difíciles en la vida, les aconsejaba a no preguntar por qué. Porque los por qué no tienen respuesta y llevan a que las personas se sientan amargadas y enojonas. Pero en cambio, ella les decía, pregunta por qué, pero en nuestro idioma hebreo, nuestro hebreo sagrado. Porque el hebreo es el lenguaje de Hashem y cada palabra es decisiva. Así que veamos la palabra hebrea para por qué. Madúa. Madúa es la contracción de dos palabras. Ma, de a. ¿Cuál es la sabiduría? Se refiere a qué podemos aprender de esto que acaba de pasar. Y en hebreo también hay otra palabra que significa por qué. Lama. También esta palabra es la contracción de dos palabras. Lema. ¿Para qué? Y se refiere al objetivo superior de este desafío. ¿Para qué pasó? ¿Qué tengo que hacer yo con esta situación? De esta forma, si preguntamos por qué en hebreo, transformamos la pregunta y en vez de llevarnos a ser cínicos y amargados, nos lleva a una búsqueda inspiradora y motivacional. Y todo depende de cómo lo leamos. A partir del pecado de los espías podemos apreciar la complejidad de nuestra naturaleza humana y de nuestras emociones. Y tomamos conciencia que si la mente está torcida, el corazón está corrompido, confundido. Y no importa cuántos milagros Dios haga para nosotros, ni cuánta bondad nos otorgue, sus acciones serán malinterpretadas y difamadas. Porque un hombre ve y escucha solo lo que quiere ver y lo que quiere escuchar. Esta dolorosa descripción es nuestra naturaleza humana y debería llevarnos a evaluarnos a nosotros mismos. Y antes de tomar una decisión, tenemos que preguntarnos, ya para terminar, ¿veo la situación con honestidad o tengo intereses ocultos? ¿Me motiva la verdad o mi interés personal?
llevo conmigo el anhelo de acercarme a la verdad. Shabbat Shalom. Ya se pueden desilenciar. Y la que quiera comentar algo, bienvenida, porque siempre trancamos así como drásticamente. Mi reina, qué La idea. bonito. Precioso, Cindy. Muchas gracias. Lindísimo. A todas, gracias a ustedes. Mira, Mercedes, Fridita, Ori, Cialita. Gracias, Cindy. Qué Gracias. rico. Espectacular, Uzi. Cindy, una belleza de Shiur. Una para Vamos a Cindy. compartir luz. Frida. Gracias, estuvo espectacular, ¿eh? Voy a parar el... Para Susi es bien tarde.